aquí vemos, vea, la secreción apocrina, ¿sí? La puntica que se pierde con la secreción. Pero resulta que la glándula mamaria tiene en sus células epiteliales secreción apocrina, que es la de lípidos, proteínas, y secreción apocrina, que es la de las inmunoglobulinas. Ellas van por secreción de merocrina, perdón. Entonces vemos cómo sale, aquí queda la leche. Entonces tenemos la célula miopitelial aquí, como para que recordemos esquemáticamente. Tenemos la lámina basal, que ya la hemos mostrado con lo más de bonito en las proyecciones. La célula alveolar o epitelial, el epitelio que produce la leche, lípidos de la leche, y aquí la luz y el conducto por donde va a salir la secreción. Aquí una microfotografía electrónica retocada y coloreada, mostrando los lípidos y proteínas que lo está produciendo el retículo endoplásmico rugoso. El aparato de Golgi los empaqueta, los organiza, aquí está organizándolos, hasta que arma una bola grande que se va a la superficie, se decapita y se desprende por secreción apocrina. Entonces, aquí la célula epitelial, aquí los capilares que están nutriendo la glándula. Entonces, digamos, los lípidos por secreción apocrina. No, por el retículo endoplasmático rugoso. Sí, Se eliminan a través de la secreción apocrina. ¿Y las proteínas, merocrina o apocrina? Las proteínas pueden salir porque pueden, digamos, lípidos. No se envolverían por nada. Esos quedan envueltas ahí con los lípidos, en su gran mayoría. Con el aparato de Golgi, vean. Las proteínas, de pronto sí hay una cosita aquí que estoy viendo, y es que las proteínas salen por, los lípidos salen por apocrina y las proteínas por merocrina. Claro, y aquí vemos como hay vaporas con proteínas que van dando secreción merocrina. Entonces, la secreción de leche. En esa época, la glándula tiene sus células con retículo endoplasmático abundante, mitocondrias grandes, inclusiones lipídicas y vesículas de secreción que ya vimos, y la secreción merocrina tiene componente proteico y la secreción apocrina componente graso. Y aquí hay algo muy importante: este componente proteico va a incluir también las inmunoglobulinas. Incluye las inmunoglobulinas. Entonces, vamos a entrar a hablar un poquito de las inmunoglobulinas. ¿Quiénes producen las inmunoglobulinas? ¿Quiénes las producen? El vaso. Los cuales de defensa. Plasmocitos, que son linfocitos B activados. Son los plasmocitos los que producen las inmunoglobulinas. Por eso los vemos aquí con el núcleo excéntrico. Estos son plasmocitos, todos estos son plasmocitos. Aunque también pueden haber linfocitos por aquí, linfocitos por acá, pero estos plasmocitos son los que producen las inmunoglobulinas. Entonces, esas inmunoglobulinas, ¿qué ocurre? El plasmocito los libera cerca a las células epiteliales. Y las células epiteliales tienen receptores que captan las inmunoglobulinas y las meten al citoplasma para luego sacarlas en una secreción merocrina. Eso es lo que va a ocurrir. Y ahora aquí vemos todos los componentes que tiene la leche humana. El 88% de la leche es agua. Y tiene carbohidratos
como galactosa, fructosa, glucosamina, lípidos de 35 a 45 gramos por litro, proteínas como caseína, proteínas del suero, fuera de las inmunoglobulinas. Entonces ahora las inmunoglobulinas que tienen, alfa-lactoalbúmina, ceroalbúmina, bueno aquí tenemos las proteínas del suero, alfa-lactoalbúmina, ceroalbúmina, lactoalbúmina, glicoproteína, lactoferrina, lisocima, enzimas, moduladores de crecimiento, hormonas, prostaglandinas. Y en las inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, D, M y G, que son las que le dan la defensa al niño y que vienen de la, digamos, de la memoria inmunológica que tiene la mamá, por las vacunas que le hayan puesto, por las enfermedades que haya sufrido. Entonces esas inmunoglobulinas van a pasar allá. Ahora, si la mamá ha tenido de pronto tiroiditis, por ejemplo, o ha tenido alguna enfermedad como la tiroiditis de Hashimoto o algo así, es muy posible que le alcance a pasar algunas de esas también que pueden mostrar un poquito al niño en su funcionamiento tiroideo, que eso lo hablaremos cuando hablemos de patología endocrina. Los niveles y los porcentajes hay que aprendérselos. No, no es necesario, simplemente que acuerde más o menos qué es lo que tiene. Los porcentajes no. Ahora, minerales, calcio, hierro, magnesio, cobre, zinc, fósforo y flúor. Vitaminas, las liposolubles A, K, E, D, hidrosolubles B y C. Y algo muy interesante, que la leche materna es suficiente para el niño en los primeros 6 meses de su desarrollo. No es necesario colocarle complementarias. Si la mamá come bien, toma buenos líquidos, está en buen estado de ánimo, hace una lactancia excelente y le da todo lo que necesita el bebé para su desarrollo en los primeros 6 meses de vida. O sea que no se requiere dieta complementaria para el bebé en este periodo de su vida. Aquí el doctor Leonardo Jaramillo hablaba que esos niños, entonces le empezaba a darle sacocho desde el primer día, ¿no? El intestino no está maduro. Y ahora vemos muchos adultos y adolescentes jóvenes con diabetes que tuvieron esa dieta desde recién nacidos y les dejó algunas dificultades. Entonces, glándula mamaria durante el embarazo, la proteína de leche, la lactosa, guinea, grasa de leche, así como para resumir. Y cuando las madres no pueden tener una lactancia, digamos, debido Hay varias causas. a Por un unas, hormonal o ya puede ser, digamos, por emocional. muchas veces es más emocional. Recuerden que hay un eje, que lo vimos cuando hablamos de sistema nervioso, hipotálamo hipofisal. Y ese puede afectar la producción de la prolactina. Esa es una de las situaciones más frecuentes, porque las glándulas, por más que sean pequeñas, realmente tienen, más o menos, por lo menos pueden tener 15 lóbulos, y en el momento en que se estimulan adecuadamente van a producir la suficiente leche como este orden. Puede haber una parte emocional, puede haber también una parte nutricional, una señora que está mal nutrida, una señora que de pronto toma dietas o ha tenido dietas extremas que para guardar la línea, que la dieta de la papaya, la dieta de la piña, la dieta de la luna, todas las cuestiones eventualmente pueden afectar la producción de la leche materna. Entonces es muy importante. Después, ya cuando se entra en menopausia, pues la glándula se atrofia. Es un proceso que es natural, porque baja la estimulación estrogénica. Entonces hay reducción de la complejidad y el tamaño de los nacidos. Se vuelven pequeños, hay reducción del tejido glandular y también se pierde estroma, el tejido fibroadiposo. Ese tejido se va perdiendo, ya no se recupera como lo tuvo en la pubertad, ya aún en la etapa reproductiva como tal, sino que ya ese tejido se va disminuyendo en volumen, entonces se pierde estroma.
tejido hay reducción fibroconectivo. del colágeno y Fibroconectivo. de pronto se Que se aumenta pierde. el tejido adiposo. Entonces la glándula se vuelve más caída, más blandita, laxa, por esa razón. Entonces, por pérdida de ese tejido. Algunas señoras, como Amparo de Grisales, lo compensan con gimnasia, hipertrofiando los músculos pectorales. Es lo que ocurre, pero esto se produce de manera natural. Y esta es una glándula mamaria Atrofia. ya Posmenopausia. posmenopáusica. No vemos sino los picos. No hay cantidad de ductos, Ya no, pero ya. con sus células mioepiteliales. Ella sí se le está manteniendo, pero bueno. Esta tiene tejido filoconectivo, pero hay otras que tienen más graso que filoconectivo como esta. O sea, atrofia, uno que otro ducto y grasa. Entonces, y esto es lo más común en la menopausia. Esto, que disminuyó el número, sí, pero aún tiene tejido conectivo, fibro conectivo, pero aquí está predominando la adiposa. Bueno, ahora vamos a hablar del pezón. Entonces, el pezón pues debe ser una estructura que debe tener más o menos una forma cónica, debe sobresalir, es lo normal que sobresalga. Cuando un pezón que sobresale se retrae, hay que pensar que puede estarse presentando la presencia de qué? De un tumor, de cáncer, exactamente. Está tapizado por epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, es decir, por piel. Pero esa piel, en la dermis del pezón, inclusive debajo de la areola, se va a estar, o vamos a tener la presencia de fibras musculares lisas, que son las que hacen que el pezón se levante y la areola se vuelva arrugadita y un poquitico de menos diámetro por estímulos del frío, por estímulos táctiles, por succión del bebé o inclusive por estímulos emocionales. Se pueden dar esos cambios. Tienen unas glándulas que son básicamente glándulas sebáceas, que son las glándulas areolares o de Montgomery o de Morgani. Tienen esos dos nombres en los libros de histología. Si es de Montgomery, son de la areola. Si son de Morgani, son de la areola, sino que en unos libros aparece con un nombre y en otros con otro, pero es la misma. Cuando se retrae, pues no digamos que es cáncer, pero cáncer puntual o interno O cualquier tipo de cáncer. Cualquier tipo de cáncer puede producir la contracción. El más común que vemos nosotros en nuestro medio es el ductal, pero cualquiera. Y tiene una rica inervación. La inervación son terminaciones nerviosas y puede haber corpúsculos de Morgani y corpúsculos de Pacini, que son, digamos, de los que vimos cuando hablamos de piedras y los corpúsculos sensitivos que llevan a eso. Machín. Machín. Entonces, aquí vemos las glándulas areolares. Generalmente estas glándulas en muchas pacientes están asociadas a folículos pilosos cortos, también. Luego uno ve pelitos de esas señoras, folículos pilosos cortos. Y cuando uno la mira histológicamente, vamos a ver el epitelio escamoso estratificado, como lo apreciamos acá. Queratiniza. Vemos glándulas sebáceas. En esta imagen no tenemos pelitos, pero los podemos encontrar en otras. Glándulas sebáceas, gran cantidad. Celogalactóforos aquí al final, en la zona del pezón, que lo vemos esquemáticamente en otras imágenes. Aquí lo vemos mejor. Entonces, el vértice del pezón, la epidermis, la glándula sebácea sin pelos en este caso, pero algunas
sebáceas también pueden tener pelo, estas son sin pelos, pero podemos encontrar algunas también con pelos. Y vemos entonces aquí todos los conductos mamarios que llegan al pezón. Profe, ¿Sí? cuando se inflaman las glándulas areorales, las que se ven ahí afuera, ¿qué es? O, Es una, porque puede haber una adenitis en la glándula por infección, generalmente lo produce el estafilococo. ¿una qué? Una infección por estafilococo. Generalmente es el tipo de infección que más afecta esas glándulas. O se puede ver también la obstrucción, que destruye el ducto, se inflama, que es la otra opción. Vean, por ejemplo, aquí tenemos esta glándula y aquí tenemos su ducto. Se va hacia, y aquí vemos los ductos secretores del pezón y aquí vemos las glándulas sebáceas y el epitelio. Sí. Aquí vemos esta misma fotografía, esta de aquí, a mayor tamaño, el epitelio, que aquí es, el epitelio del ducto es cúbico estratificado acá. Aquí es cúbico estratificado, generalmente de dos capas, mientras que más hacia la profundidad es cúbico simple. Y estas sí son glándulas sebáceas, las pueden ver. Entonces tenemos conducto galactóforo, el seno galactóforo, los bolillos, que son de los términos que más mencioné en el transcurso de la clase. Unidad ducto lobulillar representa la unidad funcional de la mama y está constituida por el conducto terminal con el lobulillo correspondiente. Y tenemos aquí una liberadora de la gonadotrofina. ¿Y qué hace? Se inhibe el efecto sobre las células gonadotróficas en las partes distales de la hipófisis. Y la prolactina inhibe el efecto estimulante de la folícula estimulante y la luteinizante. Entonces, ¿qué ocurre con estas situaciones, digamos, del tipo hormonal? No me sube. Que durante la lactancia es un medio relativamente seguro de no embarazo porque No me sube. no se estimula la ovulación. Pero hay excepciones. Pero es un método también, digamos, ayuda a prevenir la ovulación. Entonces, bueno, aquí mostrando ya los ductos con la secreción, todo lo que ya hemos visto aquí. Digamos una glándula en el embarazo. Es una glándula en el embarazo. Aquí vemos las proyecciones de la. Aquí, pues, como ven, ya la habían visto ustedes. Y aquí vemos. Y aquí vemos una curiosidad que un patólogo amigo encontró en un corte de glándula mamaria, donde aparece un muñequito, un animalito ahí, constituido por los ductos. Cualquier inquietud, ellos